Buenos días, amigos y amigas de las redes cibernéticas. En esta mañana, reflexionando un poquito sobre algo que yo leí, que hablaba sobre Juan, el apóstol Juan, aquel al cual le llaman el discípulo amado, aquel que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era el que se recostaba en el pecho de nuestro Señor, y que en una ocasión, cuando Jesús dijo que uno de sus discípulos le iba a entregar, dice la escritura que Pedro le hizo señas a Juan, como insinuándole que le preguntara al Señor que quién era el que le había de entregar. Este mismo discípulo Juan, que era el más joven de todos los discípulos, de acuerdo a unos comentarios, pero llegó a ser transformado su carácter, porque parece ser que Juan se humilló ante Cristo, y durante el transcurso del ministerio de nuestro Señor en la tierra, mientras ellos anduvieron con el Señor, Juan pudo ver la mansedumbre, Juan pudo ver el amor, Juan pudo ver todo lo que Cristo desplegaba en su vida. Parece ser que Juan asimilaba todo esto, y esto hizo que Juan desarrollara un carácter como el de Cristo en su vejez. Y sabemos cómo Juan fue, después de la muerte del apóstol Pablo, Juan fue uno de los discípulos que quedó con vida y siguió fortaleciendo y siendo testigo de la verdad, y con su vida misma, a través de la cual desplegó un gran amor. Porque si vemos las cartas, primera de Juan, segunda de Juan, y todo lo que Juan escribió, demuestra que Juan era un discípulo que amaba, porque esto lo había él aprendido de su maestro, de su rabino, el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y ahora en sus últimos días, como ya querían parar esta influencia que Juan tenía sobre el mundo que lo rodeaba, el emperador Domiciano, si no me equivoco, lo envió a que fuera echado en una caldera con aceite hirviendo. Pero dice que después que lo echaron, así mismo como Dios libró a los 3 hebreos de aquel horno de fuego cuando el rey babilónico, así mismo también este Juan en este momento fue liberado, porque dice que después lo volvieron a sacar por unas palabras, parece ser que el apóstol Juan dijo, la cual trajeron convicción sobre aquellos detractores que lo habían echado a él en esta caldera con aceite hirviendo, y parece ser que volvieron y lo sacaron. Entonces después tomaron la decisión de exiliar a Juan a la isla de Patmos, una isla rocosa y desértica en el mar Egeo. Entonces, de acuerdo a los comentarios que yo leí, allí se enviaban a los peores criminales y lo exiliaban allí, como que dice, para que murieran allí, como prisioneros. Entonces envían a Juan allí, pensando que por fin van a callar la voz de Juan, pensando que por fin la influencia de Juan va a ser apagada. Entonces, ¿pero qué sucede? Que ahora cuando exilian a Juan a esta isla de Patmos, para Juan esto es un paraíso. Esto no lo dice la Biblia de por sí, pero parece ser que allí Juan encontró descanso a su vida de actividad que había tenido anteriormente, a las predicaciones, a las administraciones y a toda la vida que Juan había llevado antes de ser exiliado. Ahora Juan allí encuentra, como si se puede decir, un lugar de descanso. Mientras que para otros prisioneros aquel lugar era un lugar rocoso y desértico y un lugar lobregoso, para Juan parece ser que este era un lugar donde él podía meditar sobre las obras de Dios, sobre la omnipotencia de Dios. Porque dice que Juan observaba las olas del mar y observaba y podía meditar sobre los límites que una mano invisible ponía a los mares y a las olas. Y Juan meditaba sobre todas estas cosas allí y recordaba sobre su vida pasada. Y allí Juan podía escuchar la voz de Dios en la naturaleza, en su análisis y en su meditación de las cosas que allí lo rodeaban. Juan podía escuchar la voz de Dios. Pero hay algo a mí que me tocó mucho. Dice que Juan, en estos últimos días de su vejez, porque Juan ya era un anciano, dice que Dios le manifestó a él muchas más revelaciones de las que él nunca pudo tener en su vida anterior.
Allí fue donde a Juan se le reveló el libro del Apocalipsis o el libro de la Revelación. Allí Dios bosquejó ante Juan el futuro de la humanidad que Juan después plasmó en este libro del Apocalipsis o de la Revelación. Y esto es interesante, mi hermano, porque Dios aún mira a Juan como un instrumento de la verdad. Allí Dios utiliza a este anciano y le da todas estas revelaciones. O sea que en su vejez, Juan, como quien dice, fue aún más útil todavía, porque allí plasmó el futuro de todo lo que había de venir, de todo lo que había sucedido y de todo lo que nosotros estamos viviendo en estos días. Entonces quiere decir que el anciano, aquel anciano que se preocupa por las cosas y la obra de Dios, aún en sus últimos días de vida, Dios se lo puede usar en una forma poderosa. Yo escribí unas notas aquí que las quiero leer y las voy a dirigir especialmente a aquellos ancianos obreros que durante toda su vida han abrigado intereses hacia la obra de Dios y han estado ligados a la obra de Dios. Pero antes de yo leer esta nota, también yo estaba leyendo aquí que cuando Juan meditaba sobre todas estas cosas, Juan podía entender la fragilidad y la insensatez del ser humano. Cómo el ser humano a veces se jacta de su sabiduría y de su fuerza y se pone en contra de Dios. O sea, como quiere enfrentar a Dios. Y hay en el libro de Salmos, si no me equivoco, no recuerdo exactamente el capítulo, donde dice que las naciones se juntan para pelear contra Dios. Que las naciones se juntan y hacen conspiraciones para atacar al Hijo de Dios. O sea, así mismo atacando directamente, a través del Hijo, creen ellos que están atacando al Padre. Y dice la Biblia que Dios se ríe, que Dios solamente mira toda esta cosa de lo que hacen los hombres, que tratan de llevarle la contraria a Dios, que tratamos de hacer conspiraciones contra Dios, como para hacerle frente a Dios. Y dice que Dios solamente se sienta y se ríe. Porque Dios es tan bueno y en su gran amor, Dios no acaba con esta humanidad. Pero el hombre es tan insensato que es un gusano de polvo en realidad. Si nos ponemos a mirar la grandeza del universo comparado con la pequeñez del hombre, y que a veces el hombre se cree tan grande y a veces el hombre se cree tan sabio y tan fuerte que tiene la audacia de querer enfrentarse a Dios. Pero esto es lo que da tristeza, mi hermano. Esto da tristeza. Ni siquiera perdón le quiero yo pedir a Dios por esto, porque Dios lo que hace es que se ríe. Dios dice: este gusano de polvo que yo creé, y envía a mi hijo a morir por él, para redimirlo, para abrir una puerta a la eternidad, a que pueda disfrutar de la vida eterna junto a mí. Este gusano de polvo se cree tan fuerte y tan sabio que quiere enfrentarse a mí. Oiga esto. O sea que Dios se ríe del hombre necio e insensato. Esto es lo que da pena, mi hermano. Como nosotros nos creemos, como el diablo, Satanás, en la confederación del mal nos convence a nosotros de que nosotros en realidad podemos enfrentarnos a Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Pero déjeme leerlo aquí, unas notas que hay, que van dirigidas especialmente a esas personas de edad avanzada, a esos ancianos que han dado su vida por la obra de Dios. Y dice: la más tierna consideración debe abrigarse hacia aquellos cuyos intereses, o sea, hacia los ancianos, vamos a decir, hacia aquellos cuyos intereses durante toda la vida estuvieron ligados a la obra de Dios. O sea, que estuvieron envueltos y preocupados por la cosa concerniente a la obra y al reino de Dios. Dice: obreros ancianos que han permanecido fieles en medio de tormentas y pruebas. Ancianos que, aunque gastados e imposibilitados por el tiempo, deben y también imposibilitados de llevar las cargas pesadas que ellos llevaron, que los más jóvenes pueden y deben llevar. O sea, esas cargas que estos ancianos llevaron y que ahora son los jóvenes que la pueden llevar y que deben de llevarla. Dice: el consejo que pueden dar, a pesar de esta gastada, imposibilitada edad que ellos tienen, el consejo que pueden dar estos ancianos es de alto valor. O sea que es un gran beneficio de que los jóvenes estemos rodeados
de gente anciana que han pagado un precio, de gente que han sido fieles durante las pruebas y las aflicciones de la vida y han permanecido fieles a Dios. Los que sirvieron a su maestro cuando el trabajo era duro, que soportaron la pobreza y se mantuvieron fieles cuando solamente unos pocos estaban de parte de la verdad. Oiga eso. Deben ser respetados y deben ser honrados. Debiera de establecerse un día de los ancianos dentro del calendario del mundo, donde se celebra el Día de los Ancianos, digo yo. Dice, solo el ojo de la fe puede ver más allá de las cosas presentes para estimar correctamente el valor de las riquezas eternas. Entonces después, más adelante, hablando de cómo estos grandes hombres de Dios en las Escrituras, todos enfrentaron vicisitudes, pruebas, conspiraciones, empezando por nuestro Señor Jesucristo, que todas las fuerzas del mal se unió. La unidad de todo el mal y de los hombres perversos en contra de Cristo fue una cosa increíble, mi hermano. Porque Cristo, con su vida, demostró un valor diferente al valor del mundo. Entonces, cuando hay una persona que refleja este mismo carácter de Cristo en el mundo, se va a levantar una gran hostilidad a esa persona. Esto fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hombres perversos pueden torturar y matar el cuerpo, pero no pueden destruir la vida que está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. O sea que, hermano, el hombre puede matar al cuerpo, el hombre puede torturar el cuerpo, pero aquellos que permanezcan fieles a Dios durante las pruebas, durante las conspiraciones de hombres perversos, que permanezcan a través de la fe, a través del poder de la fe, permanezcan fieles a Dios. Dice que la vida que está escondida con Cristo en Dios, esta vida no la pueden matar los hombres, porque esto es una vida que Dios va a reservar con su poder. Así que más o menos esto fue lo que yo tuve en este día. Está muy interesante cómo Juan, aún en sus últimos días de anciana edad, fue usado de una manera poderosa por nuestro Señor Jesucristo. Asimismo los ancianos también, hoy en día, aunque ya sean de edad avanzada, según lo que yo entiendo, pueden seguir siendo usados por Dios a su manera, dando buenos consejos, aconsejando a los jóvenes, aconsejando a las parejas, aconsejando a los matrimonios y todo tipo de forma de consejo, porque esta gente han pagado un precio y han podido vencer las tentaciones, las pruebas, las conspiraciones de hombres perversos, como leí anteriormente. Ellos han podido pasar todas estas pruebas y por lo tanto están aprobados para dar consejos de gran valor. Así que ya sabes, tenga un buen día. Felicidades a todos los ancianos y a toda la gente de edad en este día. Que Dios los bendiga y sigan adelante para que, así con ese ejemplo de ustedes, nosotros también un día podamos desear seguir los pasos de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.